Esto parece el día de la marmota, pero los españoles amanecemos de nuevo con la noticia de que al rey Juan Carlos I, rey emérito, se le ha vuelto a pillar intentando pagar menos impuestos. ¡Oh, qué gran novedad! Pero esta vez en su país, que no es España, es Emiratos Árabes Unidos, pero sí lo hace para recopilar toda la riqueza que tiene, que por cierto no había declarado, y la justificación os va a sorprender, pero básicamente ha dicho que lo hace porque sus hijas, pues bueno, muy listas no son. Vais a alucinar cuando veamos el tema completo. Enseguida vamos para allá, pero también vamos a hablar de lo que ha dicho FAES, ya sabéis, la fundación del Partido Popular, la fundación de José María Aznar, que preside José María Aznar, que básicamente ha dicho que eso de traer a España a Edmundo González, al opositor venezolano, que no. Qué mal hecho, a pesar de que hacía unos pocos días estaba la mismísima Ayuso pidiendo qué es lo que había que hacer, pero bueno, todo lo convierten en oposición e instrumentalizan lo que está pasando en Venezuela para hacer política en España. Así siguen, por supuesto, y me da que toda la semana, porque por cierto, esta tarde, también vamos a tratar este asunto, se vota en el Congreso de los Diputados una PNL sobre este asunto, sobre Venezuela. Enseguida lo tratamos y vamos a ver cómo, efectivamente, el PP, sorpresa, lo va a instrumentalizar. Y vamos a terminar con Eduardo Inda reconociendo en vivo y en directo que lo que está haciendo Alberto Núñez Feijóo es de traca y que es bochornoso. Imagínate cómo estará el pobre Feijóo si hasta Eduardo Inda le está abandonando. Hoy es martes 10 de septiembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Ya veis que hoy precisamente no nos vamos a aburrir. Y es que el ridículo una vez más vuelve a alcanzar cotas por encima de lo normal o incluso de lo tolerable. Empecemos con el asunto del rey Juan Carlos I, que no cansados con que el rey Juan Carlos I ya nos haya humillado, porque es lo que ha hecho, humillar a todos los españoles de manera constante durante tanto tiempo. Ahora resulta que incluso desde el extranjero, desde el exilio, merecidísimo exilio, pues decide volver a hacerlo. Y es que nos enteramos, gracias a una investigación que ha llevado a cabo el Confidencial, enseguida vamos a ver un vídeo del periodista que lo ha destapado, que el rey emérito crea una fundación con sus hijas en Abu Dhabi para poder transferirles su herencia. Efectivamente, os decía antes, os va a alucinar la explicación. Enseguida la vemos. Primero la noticia. El rey emérito ha creado una fundación, así la llaman, supongo, por no llamarla organización para defraudar Hacienda, junto a sus hijas en Abu Dhabi, con la que, además de promover sus casi 4 décadas de reinado, aquí lo fundamental, busca poder transferir de forma más sencilla su herencia a las infantas Elena y Cristina, según ha informado este lunes el Confidencial. La fundación ha sido creada en Abu Dhabi, donde reside don Juan Carlos desde agosto de 2020, con la ayuda de un abogado español, y tanto Elena como Cristina figuran en su patronato. El rey Felipe VI, evidentemente, ha decidido pues abstenerse de pertenecer a esto. No por nada, sino porque básicamente si no implicaría renunciar a la corona. Y si algo hizo Felipe VI fue cuidar muy bien la institución de la monarquía, separándola lo máximo posible de su padre, no porque sea un rey maravilloso, que lo que quiere es generar en la corona un halo de confianza de toda la ciudadanía, no, básicamente porque quería que la monarquía sobreviviese. Para empezar, porque a él le interesa mucho, porque otro trabajo no tiene, y para continuar, porque también así garantiza el trabajo de su hija. Casi funciona la monarquía, es una cosa hereditaria. Y no porque realmente pues, haya realizado una gran crítica al legado de su padre, que bueno, ahora parece que nos empezamos a enterar. Pero es que ya se sabía, lo que pasa es que nadie se atrevía a decirlo antes. Y es que el rey Juan Carlos, además de jefe del Estado, tenía un segundo trabajo que era ser comisionista real de España. Y cada vez que iba a un sitio y conseguía un contrato para no sé quién, él ponía la mano. Cada vez que iba a otro lado y conseguía no sé cuántos, él ponía la mano. Y así, poco a poco, fue acumulando un patrimonio tremendo que, por cierto, está oculto y que ahora pues quiere que sus hijas hereden. ¿Por qué? Bueno, enseguida lo vais a ver, como os decía. Es que me ha parecido alucinante. La fundación ha sido creada en Abu Dhabi, etc. El objetivo es dar a conocer la figura de Juan Carlos, dicen, ese es el objetivo como público, mediante la financiación de actividades educativas y culturales, pero al mismo tiempo aprovechar, aquí está la clave, la ventajosa legislación de Emiratos Árabes Unidos para que el emérito pueda centralizar su fortuna fuera de España y dársela en herencia a sus hijas. La pregunta fundamental es la que le van a hacer aquí al periodista que lo ha destapado. Mucha atención. La primera pregunta que a mí me salta es ¿para qué monta esta fundación? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios motivos. Uno de ellos, quizás el más importante para el rey Juan Carlos, es a él le preocupa muchísimo la situación en la que quedarían sus hijas cuando él muera. Es verdad que tanto la infanta Elena, que trabaja en la Fundación MAFE, como la infanta Cristina, que trabaja en la Fundación Aga Khan en Ginebra, tienen sueldos muy elevados.
Pero el rey Juan Carlos piensa que cuando él muera pueden perder esos empleos. Y además, la realidad es que cuando uno analiza, por ejemplo, el detalle de lo que ocurrió en las investigaciones de la Fiscalía de España y de la Fiscalía del Cantón de Ginebra, pues tanto la infanta Elena como la infanta Cristina y sus respectivos hijos han estado viviendo durante todas décadas del patrimonio oculto que el rey Juan Carlos tenía fuera. En estos momentos, por ejemplo, es imposible pensar que ellas son capaces de mantener su tren de vida actual y su nivel de gastos solo con el dinero que reciben de sus empleos oficiales, ¿no? Es decir, que ellas tienen buenos empleos, muy bien remunerados. 2 empleos en 2 fundaciones, que no sabemos cuál es el dinero, pero vaya, os aseguro que estarán por encima de los 100.000 euros anuales, seguro. Pero ¿qué pasa? Que el rey Juan Carlos pues tiene una inquietud. Y es que cuando él muera, ¿qué será de sus hijas? Oye, una inquietud completamente legítima que cualquier padre tiene sobre sus hijas. Lo que pasa es que, claro, no cualquier padre ha sido jefe del Estado, rey de un país, y además tiene una fortuna oculta, evidentemente opaca, no declarada en Hacienda, que le gustaría legar a sus hijas. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa? Porque no sabe si cuando él muera seguirán manteniendo el trabajo. Es decir, que el rey Juan Carlos está diciendo pública y notoriamente que si sus hijas tienen trabajo, y así funciona la meritocracia española de esta nobleza que por desgracia todavía parece que nos gobierna en este país, no es que lo tengan porque sean buenas trabajadoras o porque sean grandes profesionales, puestos, insisto, muy bien remunerados e importantes en fundaciones, sino que lo tienen básica y únicamente porque son hijas de quien son. Porque son hijas de Juan Carlos I. Y dice Juan Carlos I, y cuando yo no esté, que sé que estas chicas, pues precisamente no se caracterizan por ser las más avispadas de este país, pues no van a tener trabajo y no van a poder mantener ese elevado nivel de vida real al que les acostumbré yo, eso sí, a costa de todos los españoles. A costa de todos los españoles que pagan impuestos. Es duro, ¿eh? Que básicamente está reconociendo eso. Mis hijas, pues, son incapaces. Y si las despiden de ahí, pues a saber qué hacen. Pues tengo que dejarles una buena herencia, a costa de no haber pagado los impuestos, por supuesto. Esta entrevista ha sido en Al Rojo Vivo, en La Sexta, donde he estado yo y he tenido la oportunidad de decir lo siguiente. Yo después de esta noticia creo que ya se puede afirmar sin ningún tipo de rodeo que es que en España se persigue a los emprendedores y claro, se tienen que ir fuera. Tenía un trabajo el rey de España, que era ser jefe del Estado, pero compatibilizada y hace mucho tiempo, sin duda, y algún nieto que se le va por ahí también que tiene bastante talento, fuga de cerebros lo podemos llamar, compatibilizar su trabajo como jefe del Estado con el ser comisionista real. Y lo sabía todo el mundo, pero bueno, pues se hacía la vista gorda hasta que se dejó de poder hacer la vista gorda. La renuncia a la herencia del rey actual que tenemos, o sea, no fue tanto una cosa moral de, bueno, renuncia a esto porque es irregular, no me parece del todo bien, era una cosa de pura supervivencia. De si querían que la Casa Real siga existiendo, que la monarquía se mantuviese impecable, pues tenía que renunciarse, apartarse lo máximo posible de este señor que todo lo que toca y por las noticias que vamos conociendo, pues la verdad es que no lo dejan en muy buena posición. A mí me ha hecho... Es evidente, ¿no? Si el rey Felipe VI renunció a la herencia de Juan Carlos I, no es porque tenga una elevada concepción de lo que es la monarquía, sino porque básicamente la monarquía se habría hundido con la figura de Juan Carlos I, que más hundida no puede estar. Porque incluso los tertulianos más de derecha, recalcitrantes de otros programas que he estado viendo, es que incluso ni ellos son capaces de justificar el atropello a la ciudadanía española que está haciendo ese sinvergüenza llamado Juan Carlos I, en el que algún momento todos estos idolatraron, a pesar de que entonces ya sabían a lo que se dedicaban, pero nadie se atrevía. Y una intervención de estas características en televisión en aquel momento era completamente impensable. A mí seguramente me habrían cortado la cabeza por atreverme a decir algo como esto en directo, en televisión. Bueno, por fortuna ahora se puede decir. Lo que pasa es que intentan desvincular al padre del hijo. Y es lo habitual, quiero decir. Ningún hijo es responsable de lo sinvergüenza que haya sido su padre. Pero es que por lo general, el 100% de ocasiones, excepto con el rey de España, los hijos no heredan el trabajo del padre. Es decir, si tu padre es profesor de literatura, tú tendrás que sacarte unas oposiciones. Y tendrás que aprobar las oposiciones para ser ese profesor. Si tu padre es médico, tendrás que sacarte también la carrera de medicina y después aprobar el MIR. Es decir, tendrás que trabajar para ello. Bueno, pues en este caso es el único caso en el que un cargo público es heredado de padre a hijo y por lo tanto los pecados de uno en ese cargo, pues evidentemente también se heredan de padre a hijo, por mucho que le fastidie. Por eso quiso poner distancia por en medio. Me ha parecido bastante curioso, me ha hecho bastante gracia también, como ha explicado Olmo, cuál es la principal preocupación del rey emérito. Y es que, claro, cuando él muera,
¿qué va a ser de sus hijas? Claro, es verdad que tienen buenos trabajos, bien remunerados, pero claro, es que esta es la definición pura y dura de meritocracia en España. ¿Por qué tienen esos trabajos? ¿Porque lo valen de verdad o porque son hijas del rey emérito? Porque si cuando se muere esos trabajos se acaban, hombre, su problema principal es que le da miedo que sus hijas tengan que buscar trabajo, que es lo que hacen todos los españoles cuando se quedan sin trabajo. Es decir, le tiene pavor al mercado laboral de sus hijas, ¿no? Tendrán que reducir su nivel de vida. Por favor. Por favor. Y el tipo seguramente lo conseguirá y se irá de rositas, conseguirá hacer su fundación, meter ahí todo su patrimonio oculto, que ha ocultado a la Hacienda española. Las hijas seguramente tendrán que irse a vivir fuera de España para poder disfrutar de ese patrimonio, pero ¿qué les importa? Si es que además, así de crudo, es el sino de los Borbones, es lo habitual si eres un Borbón en España. Nacer, crecer y exiliarte, es así. Desde Carlos IV a Fernando VII, a María Cristina Regente, a Isabel II, a Alfonso XIII, a Don Juan, que no gobernó, que no reinó, pero bueno, también fuera de España, a Juan Carlos I, todos y cada uno de ellos, lo que tienen todos estos Borbones, que no son pocos, cuántas generaciones de sanguijuelas cuya existencia ha sido la de nacer, engordar y exiliarse. Eso sí, con siempre mucho dinero en el bolsillo. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tu vinculación con un país es que ese país para ti son tus súbditos y los que trabajan duramente para que tú vivas a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, pues cuando tú tienes el bolsillo muy lleno es muy fácil salir corriendo. Es sencillísimo y lo hacen a la mínima de cambio. Cuando tienen que elegir entre patria y patrimonio, no os creeréis qué es lo que eligen. Pues evidentemente siempre patrimonio. Y el rey Juan Carlos, una vez más, entre tener un poco de vergüenza o una imagen pública medianamente decente e irse corriendo de España, eso sí, pudiendo disfrutar de su dineral, pues ¿qué ha elegido? Pues evidentemente irse corriendo de España y disfrutar de su dineral. Gran sorpresa, ¿no? En fin, pues hasta aquí el tema del rey emérito. Vergonzoso, seguramente volveremos a él en algún momento porque el rey emérito siempre nos trae sorpresas. Eso sí, el día que descubramos algo de Felipe VI, porque a mí esta no me la cuelan, de bueno, sí, el padre era malo, pero Felipe VI, menos mal, no, pero es que lo fundamental, lo perverso, lo roto, es que jamás nos preguntasen a los españoles, y lo dijo el señor presidente del gobierno en aquel entonces, Adolfo Suárez, que no preguntaron porque hacían encuestas y perdían. Lo dijo literalmente en una entrevista. ¿Y quién mejor, o sea, qué fuente más autorizada que él para explicar eso? Hacíamos encuestas y perdíamos. Y por eso metieron la monarquía dentro de la Constitución española para que nos la tuviésemos que comer. A mí me da igual también si es un golfo o no es un golfo, el rey de España. Prefiero que no lo sea, por supuesto. Pero si no es un golfo, igualmente la institución está corrompida de base, partiendo de la base de que no es un cargo público al que accedes por el voto y es representativo de los españoles, sino simplemente por nacimiento. Y eso evidentemente es un problema. Pasamos al siguiente asunto que os estaba diciendo antes, la FAES. La FAES de el señor Aznar, que resulta que acusa a España de ser cómplice del exilio de Edmundo González que pidió el propio opositor venezolano, que eso es lo ridículo, ¿no? El propio opositor pide, por favor, aceptadme en España, aceptadme en el exilio, tomadme como un exiliado político, como un asilado político, y resulta que viene aquí Aznar y dice que no. Que esto es una traición y que es ser cómplice de Maduro. En fin, vamos a leerlo. La Fundación FAES del expresidente del gobierno José María Aznar ha arremetido contra el asilo que España ha concedido al líder opositor venezolano Edmundo González, quien pidió la intervención del gobierno de Pedro Sánchez y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En un comunicado ha hecho público este lunes, asegura: Nicolás Maduro buscaba el exilio de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y lo ha conseguido. Para ello ha sido imprescindible la complicidad del gobierno español impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, abogado y protector de la dictadura chavista y muñidor de esta vergonzosa operación disfrazada de gesto humanitario. Se trata de una operación urdida para beneficio de Maduro que puede ahora concentrar su odio represivo contra Marina Corina Machado, añade el texto. Lo que en otras circunstancias habría sido una actuación loable del gobierno español es de hecho un acto de complicidad con el régimen de Maduro, cuando éste vive sus peores momentos. Aznar desliza a través de su fundación una crítica a Edmundo González, María Corina Machado, cuya posición como líder de oposición democrática en Venezuela queda aún más revalorizada por la necesidad de cubrir el vacío que deja Edmundo González. Es decir, lo mismo que decía Ayuso, lo vimos en el capítulo de ayer, que literalmente Ayuso hace 6 días, pero es que 6 días, estaba diciendo: el gobierno de España son unos sinvergüenzas, unos irresponsables y aliados de Maduro porque no están ofreciendo asilo a Edmundo González y lo van a matar. Vale. Resulta que mientras Ayuso decía eso, porque hablar es muy sencillo,
Es muy fácil hablar y decir tonterías, además, es sencillísimo, lo hacen siempre. Mientras ella hablaba, el gobierno de España estaba trabajando por eso. También Zapatero, al que siempre están acusando de todo tipo de chorradas que nunca concretan en nada, ¿no? Los negocios de Zapatero, que tiene complicidad con... Vale, lo demuestras, más allá de insidiar. Bueno, pues mientras ellos estaban diciendo tonterías, el gobierno de España y José Luis Rodríguez Zapatero, por la posición que tiene de poder negociar al mismo tiempo con el gobierno que con la oposición, por ser un actor central, como mediador internacional, que es una cosa que parece que la derecha no conoce en este país, resulta que estaban trabajando. Y que el propio Edmundo González les pidió venir aquí. Y ahora resulta que es que también critican a Edmundo por haber salido de ahí. No, si te parece, tu posición, Aznar, ¿cuál es? Decirle, no, pues te quedas ahí y comes cárcel y te aguantas, porque si no, no vaya a ser que le tenga que dar en algo la razón al gobierno de mi país. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a escuchar, bueno, también hay que añadir que cuando los opositores venezolanos eligen exiliarse o irse fuera de su país, ¿a dónde van? ¿Van a la Argentina de Javier Milei, paraíso liberal? ¿O vienen a la supuesta dictadura social comunista chavista de España de Pedro Sánchez? No sé, es que cuando llegue aquí, bueno, ya ha llegado Edmundo González, después en el apartado internacional vamos a hablar un poco más de esto, pero vamos, a los 2 días de estar aquí, viendo el telediario, viendo lo que diga alguna tertulia por ahí y leyendo OK Diario, pues dirá, oiga, yo me vuelvo a Venezuela. Si esto es peor que Venezuela, leyendo OK Diario o viendo determinadas tertulias, me da a mí la sensación de que esto es peor que Venezuela. Yo me vuelvo para ahí. ¿A que no? ¿A que no se van ni para Venezuela de vuelta de aquí, ni por supuesto para el país de Milei? Vienen aquí. Bueno, pues será que ese argumento de España o socialcomunista es un poco cutre. Vamos a escuchar aquí a Angélica Rubio, del Plural, explicando esto, pero con datos encima de la mesa. Muy importante esto que vais a escuchar. El tema de Venezuela, yo creo que es muy importante tener buena información y tener buenos datos, porque si no se corre el riesgo de hacer el ridículo. Ya ha habido medios de comunicación que han hecho el ridículo con informaciones sobre el presidente Zapatero, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a dar algunos datos. Mira, el presidente Zapatero ha liberado 80 presos políticos de Venezuela. ¿Cuántos presos políticos ha liberado Ayuso, Feijóo, Aznar, Rajoy y Felipe González? Te lo digo yo. 0. Patatero. ¿Vale? Mira, se dice que el gobierno de Sánchez tiene que desalojar a Maduro del poder. Lo dice el Partido Popular. ¿Y cuando gobernó Rajoy? ¿A qué se dedicó el Partido Popular? ¿Por qué no aprovecharon que gobernaban ellos para desalojar a Maduro del poder? Pues porque, como dice Ferreras, ¿qué hacemos? ¿Mandamos el ejército allí a invadir Venezuela? Es que el fanatismo no justifica la ignorancia. Se puede ser muy fanático odiando a Sánchez y Zapatero, pero eso no justifica la ignorancia. Voy a dar algunos datos más. ¿Cuántos permisos dio el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy a venezolanos para que se instalaran en España? 125 permisos especiales de residencia. ¿Sabes cuántos ha dado Pedro Sánchez a día de hoy? 125.000. Si esto es una dictadura bolivariana, donde no se respeta ni la libertad de expresión, como se escribe en algunos medios de comunicación, ¿cómo es posible que durante el gobierno de Pedro Sánchez 125.000 venezolanos se hayan instalado aquí? Yo creo que o empezamos a hablar de este tema en serio y dejamos las consignas trumpistas, o no haremos más que desinformar. Y desde luego no es mi objetivo. España no puede arreglar por sí sola lo que pasa en Venezuela. ¿A que no? Pues España yo creo que tiene la obligación de mediar, por ejemplo, para que el ganador de las elecciones no acabe en la cárcel o muerto. Y yo creo que lo que debería haber hecho hoy el Partido Popular es haber felicitado al gobierno de España, por mucho que odien a Sánchez, por haberse traído aquí al ganador de las elecciones. Por cierto, para que un avión de la Fuerza Aérea Española aterrice en Caracas, hay que hablar con el gobierno de Caracas. Y para sacar al opositor de allí hay que hablar con el gobierno de Caracas. Y para hablar hay que tener interlocución, igual que para sacar a presos de la cárcel. Es impecable esta declaración. Es un ejercicio, en primer lugar, pues de poner encima de la mesa los números. Ustedes que tanto se llenan la boca, que tanto hablan de que están con el pueblo venezolano, sí, para hacerse la foto y para instrumentalizar su lucha, como van a hacer el día de hoy por la tarde, presentando una moción en el Congreso para que se debata y poder decir, ay, no, que nosotros somos que estamos con el pueblo venezolano y ustedes son pro Maduro. Que sí, que de acuerdo. Pero ¿cuáles son los números? Pues aquí lo decía Angélica Rubio. Es que tienes 125 asilos frente a 125.000. Es que tienes a alguien que puede interlocutar con el gobierno, porque evidentemente para sacar
al señor Edmundo González de Venezuela hace falta que aterrice un Falcon español en Venezuela. Y para que aterrice en un aeropuerto venezolano hace falta dialogar con el gobierno de Venezuela. Y eso se puede hacer si eres como Ayuso, que estás todo el día diciendo tonterías y barbaridades y no tienes ningún tipo de capacidad negociadora. Pues claro que no. Hace falta con perfiles de altura internacional como Zapatero, que son capaces de ponerse a negociar, pero de verdad. No yendo a manifestaciones y llenándote la boca de hablar de Venezuela, pero a la hora de verdad es que eres más una losa que otra cosa. Que sí, que tu posición moral es tremendamente buena. Maduro, dictador, ¿por qué no lo decís todos? Hombre, porque igual las relaciones internacionales son un poquito más complicadas. Y vuestras propuestas pues son simplemente humo. Y la única propuesta que dijiste de darle asilo internacional a Edmundo González cuando se cumple, resulta que la criticáis. Hombre, pues dais entre pena y lástima. Pero como decía aquí Angélica Rubio, el fanatismo no justifica la ignorancia, aunque lo intenten. De hecho, es que cuando le preguntan a Edmundo González, y ha hablado aquí desde España ya una vez llegado, ha dicho lo siguiente: Edmundo González agradece al gobierno español salir de Venezuela. Lo he hecho para que construyamos una etapa nueva. Edmundo González Urrutia ha hablado por primera vez desde que llegó el domingo a Madrid. Lo ha hecho a través de un comunicado público en las redes sociales este lunes, en la que ha intentado explicar la decisión que le ha llevado a marcharse de Venezuela. He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno, a ver si se entera Aznar, Ayuso y esta gente, agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento, afirma el candidato de la oposición en las pasadas elecciones del 28 de julio. Como os decía, ¿qué va a pasar en el día de hoy? Pues esto, que el Partido Popular, a pesar de todas esas declaraciones en contra y esta realidad, estos datos dolorosísimos en contra de la hipocresía del Partido Popular, el Partido Popular va una vez más a instrumentalizar, esta vez delante del Congreso de los Diputados, la lucha del pueblo venezolano, y resulta que el PP lleva al Pleno del Congreso el reconocimiento del opositor Edmundo González como presidente de Venezuela. Es decir, que mientras Edmundo González está aquí agradeciendo al gobierno de España haberlo traído, y en absoluto diciendo, ustedes para que esto funcione me tienen que reconocer sí o sí como presidente, que es algo que no es que no haya hecho España, porque son cómplices de Maduro, es que no ha hecho ningún país de la Unión Europea. Y nosotros, en relaciones internacionales, formamos parte de la Unión Europea. Y evidentemente no se ha reconocido la victoria de Maduro, porque es imposible reconocerla, pero tampoco se puede pretender que sin que haya sido un proceso democrático limpio, se reconozca un presidente del gobierno que no tiene la capacidad de convertirse en presidente del gobierno. ¿Sabéis por qué? Sobre todo porque es que ya se hizo eso con Juan Guaidó. A Guaidó se le reconoció directamente. ¿Y qué pasó? Pues que no pasó absolutamente nada, porque las cosas nos hacen así, a la babalá, a lo loco, de manera cutre. Venga, pues reconocemos que el presidente es este y como vivimos una realidad alternativa, bueno, ya hemos visto que con lo de Moncloa viven efectivamente una realidad alternativa, con esa Moncloa fake que se montaron, pero entonces, como reconocemos a otro, pues ya ese es el presidente y así no funcionan las cosas. Ojalá fuese tan sencillo. Ya no te reconozco. Ahora es otro presidente. Bueno, pues así no funcionan las cosas, pero es lo que pretenden. Para de alguna manera volver a instrumentalizar este asunto e intentar atacar al partido de gobierno. Poco más que eso. El PP defenderá este martes en el Pleno del Congreso una iniciativa sobre las elecciones presidenciales en Venezuela con la que busca que España reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como ganador y nuevo presidente del país, así como una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre el gobierno y oposición. Son tan torpes. O sea, la condena a la represión, eso no va a costar. Sí, por supuesto que se condena la represión. Lo siguiente, que se reconozca el candidato a la oposición. Hombre, si es que si ni el mismo candidato a la oposición está pidiendo eso al gobierno, ¿cómo vas a tener tú la cara de decirle al gobierno de España que haga una cosa que no te está pidiendo el propio candidato y que ni siquiera hace la Unión Europea y que no es serio hacerlo porque ya lo hicieron y no funcionó con Juan Guaidó, como he dicho? Y además la última ridiculez y chorrada es reprobar el silencio del expresidente socialista. O sea, ahora solo faltaría que estuviésemos aquí reprobando silencios en el Congreso de los Diputados de una persona que ha trabajado para traer a Edmundo González aquí a España y precisamente se ha podido trabajar ha sido porque se ha mantenido discreto durante este tiempo. Mientras la derecha lo único que decía es Zapatero, Zapatero, Zapatero. De verdad, son tan ridículos. No entienden cómo funcionan las relaciones internacionales. Bueno, pues tienen, en este caso, la inestimable ayuda de María Corina Machado, como sabéis también es una líder de la oposición, es una señora muy de derechas de Venezuela, que esto no quiere decir que si Maduro es malo, la oposición sea buena porque sí, ¿no? Esta señora, ojito con esta señora, con María Corina. De hecho, en Venezuela están tan cansados de Maduro seguramente como de una oposición, la que ha estado siempre al frente María Corina, que no ha sido capaz nunca de tener una propuesta sólida, contundente, que haga desestabilizar de verdad al régimen. Y esta señora pues es parte de esto y ha llamado
porque tiene contactos, bueno, con Cayetano Álvarez de Toledo, el Partido Popular y demás, forman parte de un mismo grupo cercano ideológicamente, a que el martes 10 de diciembre, es decir, hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, en Plaza de las Cortes de Madrid, se unan para reivindicar que se reconozca al presidente Edmundo González, una cosa que, insisto, Edmundo González nos está pidiendo como presidente de Venezuela. Y entonces, pues ya os podéis imaginar lo que va a pasar. Pues van a organizar ahí una Mari Morena, saldrá, pues no sé, dirigentes del Partido Popular a saludar y a hacerse los mejores, a instrumentalizar la lucha del pueblo venezolano por una cosa que es completamente marciana, que acabáis de ver porque es completamente marciana. Y mientras tanto, como siempre, pues desde la Unión Europea y desde el gobierno se estará trabajando más callados que el Partido Popular, que están todo el día dándose golpes en el pecho mientras no hacen absolutamente nada. Bueno, pues este va a ser el circo particular del día de hoy. Y hablando de circos, vamos a ver, como os prometí al principio, cómo incluso Eduardo Inda de OK Diario está literalmente abochornado, avergonzado, lo ve con ridículo, con estas imágenes que llevamos ya comentando el día de ayer, y en el canal secundario, en Alan Barroso Clips, hemos hablado bastante también de este asunto, de la imagen de la Moncloa fake que montó el señor Feijóo. Y es que, si te critica la izquierda, bueno, pues es normal que te critique la izquierda. Lo que no es normal es que sea tan sencillo que te critique la izquierda, porque se lo dejes de una manera tan fácil, la crítica, porque se convirtió en un meme. Feijóo yendo al palacete de los duques de Pastrana para hacer no se sabe muy bien qué. Pero cuando te critica también la derecha y te llaman ridículo por haber hecho esto, que en este caso la tertulia que vamos a escuchar ahora, la tertulia de Telecinco de la mirada crítica, estaba ahí el señor Eduardo Inda de OK Diario diciendo esto, y también estaba Ketty Garat de The Objective diciendo que esto tampoco tiene sentido lo que ha hecho Feijóo. Hombre, entonces preocúpate, porque no solamente eres un meme para la izquierda, sino que también lo eres para la derecha, y no es un asunto menor, porque quiero decir, quien esté viendo ahora mismo el vídeo puede ver que he entrado en la página web de Complejo Duquesa de Pastrana, que es este sitio que alquilaron. Nos deberían explicar con qué dinero. Bueno, es evidente, con el dinero de todos, con el dinero de las subvenciones que reciben. Parece que todo el mundo recibe subvenciones, excepto el Partido Popular. Bueno, de hecho, el Partido Popular recibe seguramente más que otras organizaciones mucho más necesarias. Bueno, pues con ese dinero han pagado una cosa que cuando tú entras en su página web, el palacete de los duques de Pastrana, que te dice que tiene capacidad para ser un escenario perfecto para la celebración de bodas, eventos corporativos, ferias, congresos, espectáculos, recepciones institucionales o actividades team building. Y claro, tú esto no sabes muy bien si es espectáculo, actividad team building o es una especie de feria. O una mezcla de todo, seguramente. Vamos a escuchar lo que ha dicho aquí Eduardo Inda. No, esta bobada que no sabemos a quién se le ocurre. Pero esto lo hemos cogido nosotros para comentar. No, perdona, la ha comentado toda España. Por eso, toda España hemos cogido La esto foto para... ha dado lugar a mofa, en fin, yo creo que es un error, no hacía falta la foto, lo que sí consiguió... O sea, era un error, no hacía falta la fotografía, como os decía. Es que incluso Eduardo Inda está poniendo esto encima de la mesa. ¿De verdad era necesario? Pues, con toda seguridad, no. Ha sido un ridículo tremendo, pero ya veis que pues, el Partido Popular es como el juego de la oca, ¿no? De oca no, que tiro porque me toca, pues el Partido Popular, y sin rima, es de ridículo en ridículo y mañana otro. así de cutre. Esta tarde veremos qué es la que montan en el Congreso de los Diputados. Mañana, en la clave Barroso de mañana, lo comentaremos. Seguro que habrá bastante chicha. Y por el momento, el repaso de noticias del día de hoy ha concluido. Ahora vamos, como siempre, con la cápsula del tiempo. Vamos allá. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo, en clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo, el espacio donde desempolvamos los recuerdos y aprendemos de nuestro pasado en un día como hoy. Hoy es 10 de septiembre y no había demasiada fecha hoy, interesante, la verdad. No sé qué pasa los 10 de septiembre, pero he decidido igualmente compartir dos acontecimientos, uno histórico y otro más científico. Pero no os preocupéis que aunque haya menos, lo que os voy a contar es fascinante. Viajemos primero al 10 de septiembre de 1977. En esta fecha, hace ya 47 años, ocurrió el último uso de la guillotina en Francia. Hamida Yandoubi, un inmigrante tunecino de 28 años, fue ejecutado en la prisión de Baumaté de Marsella, convirtiéndose en la última persona en ser ejecutada por este infame instrumento en suelo francés. La guillotina, esa máquina de ejecución que se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa y que, por cierto, en España, pues no la vimos, aunque igual en determinados momentos de la historia, que después se enfadan algunos, habría
estado bien, había estado en uso durante casi 2 siglos en Francia. Pero su historia nos lleva aún más atrás, a los tiempos de la monarquía absoluta en Francia. Antes de la Revolución, los reyes franceses, como Luis XVI y sus predecesores, gobernaban con puño de hierro, manteniendo un sistema de privilegios que oprimía a las clases más bajas. La guillotina, inicialmente diseñada como un método más humano de ejecución, se convirtió en un símbolo de igualdad ante la ley durante la Revolución Francesa, porque por primera vez en la historia, es curioso esto, la primera vez en la historia de Francia, los miembros de la nobleza y de la realeza se enfrentarían al mismo método de ejecución que el pueblo llano. Todos morirían de la misma forma, se igualaban ante la muerte. El propio rey Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron ejecutados por la guillotina en 1793, marcando el fin de la monarquía absoluta en Francia. Este instrumento, que pretendía ser un medio de justicia igualitaria, pronto se convirtió en una herramienta del terror, durante el periodo conocido como el terror con Robespierre. Miles de personas, desde aristócratas hasta revolucionarios moderados, perdieron la vida bajo su hoja. La guillotina se transformó entonces en un símbolo de los excesos de la revolución, pero también de la caída del antiguo régimen y el nacimiento de una nueva era de igualdad ante la ley. Es irónico que un instrumento diseñado para hacer las ejecuciones más humanas se convirtiera en un símbolo finalmente de brutalidad. Sin embargo, su papel en la caída de la monarquía y el establecimiento de un nuevo orden social no puede ser subestimado. La guillotina nos recuerda que el camino hacia el progreso social a menudo está marcado por contradicciones y complejidades. La fecha que conmemoramos hoy, que fue el último uso de la guillotina en 1977, un día como hoy, marca el fin de una era en la historia de los derechos humanos en Francia. La ejecución de Jean Duby fue el último acto de una larga y sangrienta tradición que se remonta a los días de la Revolución. 4 años después, en 1981, ya Francia aboliría definitivamente y oficialmente la pena de muerte bajo el gobierno socialista de François Mitterrand, cerrando finalmente este capítulo de su historia. Este acontecimiento nos invita a reflexionar sobre la evolución de nuestros sistemas de justicia y nuestras concepciones de los derechos humanos, porque desde los días de los reyes absolutos, pasando por la Revolución y llegando hasta la abolición de la pena capital, Francia ha recorrido un largo camino. La abolición de la pena de muerte en Francia y posteriormente en muchos otros países representa un paso significativo hacia una sociedad más humana y más justa. Sin embargo, es importante recordar que la lucha contra la pena capital está aún lejos de terminar, porque aún hoy, en 2024, hay más de 50 países en los que se mantiene la pena de muerte en sus legislaciones y algunos la aplican con bastante frecuencia. Esto nos recuerda que la defensa de los derechos humanos es una tarea constante que requiere vigilancia y acción continua. Además, la historia de la guillotina y su abolición también nos enseña sobre el poder del cambio social. Lo que una vez se consideró un método humano de ejecución, eventualmente se reconoció como una práctica bárbara e inaceptable que tenía que ser prohibida. Esto nos muestra cómo las sociedades pueden evolucionar y cómo las ideas que alguna vez se dieron por sentadas pueden ser cuestionadas y finalmente cambiadas. Ahora pasemos a nuestro segundo acontecimiento del día. El 10 de septiembre, pero esta vez de 2008. El mundo científico entonces contuvo la respiración, mientras que en la frontera franco-suiza ocurría algo extraordinario. El gran colisionador de hadrones se activaba por primera vez. Este gigantesco acelerador de partículas, el más grande y energético del mundo, era el resultado de décadas de planificación, construcción y colaboración internacional. Imaginad un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia donde las partículas subatómicas viajan a velocidades cercanas a la de la luz y chocan entre sí. Estos choques recrean las condiciones que existían en unos pocos momentos después del Big Bang, permitiéndonos estudiar los componentes más fundamentales de la materia y de las leyes que rigen nuestro universo. Es de verdad apasionante. La activación del gran colisionador de hadrones no solo fue un hito científico, además, sino que también fue un triunfo de la cooperación internacional, porque miles de científicos e ingenieros de más de 100 países del mundo trabajaron juntos para hacer realidad este sueño. En un mundo cada vez más dividido, el gran colisionador de hadrones nos recordó lo que podemos lograr cuando unimos nuestros esfuerzos y conocimientos. El gran colisionador de hadrones representa algo más que un simple experimento científico, es un símbolo de lo que puede lograrse con la inversión pública en una investigación básica. En una era donde el conocimiento se privatiza cada vez más, donde las corporaciones patentan descubrimientos para ellas solas y limitan el acceso a la información, el gran colisionador se alza
como un faro de ciencia abierta y colaborativa, ya que los datos generados por el Gran Colisionador de Hadrones están disponibles para los científicos de todo el mundo, democratizando así el acceso al conocimiento. Esto contrasta fuertemente con la tendencia de muchas empresas privadas de mantener como privados sus descubrimientos totalmente en secreto para obtener ventajas competitivas sobre el resto. El Gran Colisionador nos recuerda que la ciencia, en su esencia más pura, debe ser un esfuerzo colectivo en beneficio de toda la humanidad, porque en un mundo a menudo dividido por fronteras y conflictos, esto nos demuestra un camino diferente. Nos recuerda que cuando trabajamos juntos, cuando invertimos sobre todo en conocimiento de manera pública, en lugar de en armas y en muertes, pues podemos lograr cosas extraordinarias. Es un faro de esperanza y un recordatorio de lo mejor de la humanidad. Y con este bonito mensaje concluimos nuestra cápsula del tiempo de hoy. Vamos con la actualidad internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Internacional, una ventana desde este podcast a lo que pasa en el resto del mundo. Hoy navegaremos por las turbulentas aguas de la política global, desde Venezuela hasta los pasillos del poder en Washington y las tensiones diplomáticas en Oriente Medio. Comenzamos nuestra travesía en Venezuela. El candidato opositor Edmundo González, lo hemos estado hablando antes, ya ha llegado a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea Española, por cierto, un Falcon. González se vio obligado a abandonar su país ante la reciente presión del régimen de Maduro, que dijo que, bueno, básicamente le iba a detener y meter en la cárcel. La historia de González es un reflejo de la compleja situación política en Venezuela actualmente. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, donde aparentemente obtuvo la victoria, el candidato opositor se encontró en una situación muy precaria. Maduro, pues conocido por su resistencia bastante notoria a ceder el poder, comenzó a ejercer una gran presión insostenible sobre González y su entorno, y esta presión culminó en su reciente decisión propia, como decíamos antes, de buscar refugio, primero en la Embajada de Países Bajos, en la que estuvo refugiado, y finalmente en España, en nuestro país. González, en un mensaje conciliador difundido desde Madrid, hemos visto antes, ha declarado que su salida busca evitar dolor y sufrimiento para Venezuela, y la verdad que su apuesta por el diálogo entre venezolanos, lejos de una retórica frentista, pues es un rayo de esperanza para lo que pueda pasar en Venezuela, porque literalmente ha dicho: mi compromiso no se basa en una ambición personal, es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Ha dicho el líder opositor en lo que parece ser un llamado implícito al régimen de Maduro para buscar una salida pacífica a la crisis, que sería lo interesante. Es importante, además, destacar que España, al acoger a González, juega un papel crucial como refugio para la oposición venezolana. En este gesto no solamente podemos encontrar implicaciones internacionales diplomáticas, sino que también lo que hace es reafirmar el compromiso de España con los valores democráticos en América Latina, igual que hace Boric, igual que hace Petro o igual que hace Lula. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha subrayado que se trata de una situación humanitaria extrema, dejando claro que la decisión de acoger a González se basa en principios humanitarios y no en cálculos políticos, por mucho que ahora salga Aznar a decir que no deberíamos acogerle. Cualquier cosa que le suena humanitario a la derecha parece que directamente pues, se posicionan en contra. Pasando a nuestro segundo tema del día, nos trasladamos directamente a Estados Unidos, donde se avecina un debate crucial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Será esta noche a las 3 de la mañana en España. Si alguien lo quiere ver, seguramente lo puede acceder a través de internet, en YouTube seguramente estará disponible, 3 de la mañana en España. Y este enfrentamiento, que se celebrará en Filadelfia, pues promete realmente ser una cosa muy interesante, un choque de visiones opuestas sobre temas clave como la economía, la migración, el aborto y la democracia misma. El debate entre Harris y Trump no será solamente un evento político más, sino un momento decisivo en la carrera hacia la Casa Blanca. Harris representa la continuidad de las políticas de Biden y se enfrenta al desafío de defender el legado económico de la administración actual, que aunque la creación de empleo ha batido récords durante el mandato de Biden, la inflación sigue siendo un tema espinoso que Trump, siempre que puede, explota de la manera más siempre ridícula e histriónica posible. La economía será uno de los temas centrales del debate, porque Harris presumirá de creación de empleo, de haber batido récords de empleo, mientras que Trump dirá que su presidencia fue una de las que con mayor ocupación acabó el mandato, y además Trump pondrá el acento como han subido los precios con Biden, la inflación y demás. Un dato curioso, que es que este debate marca la primera vez en la historia en la que una mujer negra se va a enfrentar a un expresidente en un debate presidencial, y que de estas elecciones también podría darse la situación que una mujer fuese también la primera presidenta de los Estados Unidos. Por cierto, voy a estar por allí en las elecciones en Estados Unidos. Voy a ir a cubrirlo con el Huffington Post. Es la primera vez que lo digo, no lo he dicho todavía oficial, pero para los que habéis llegado a esta parte del podcast os lo anuncio. Voy a estar
por allí cubriendo estas elecciones que van a ser determinantes y van a marcar un antes y después, no solamente en la historia de Estados Unidos, sino en el mundo en general. Porque las cosas que pasan allá, por desgracia, porque todavía vivimos una especie de cierto colonialismo cultural y político de los Estados Unidos, al final lo acabamos viviendo aquí. Cuando gana Trump allá, de repente aquí la extrema derecha se hace más fuerte que nunca y aparece Vox con mucha fuerza. Bueno, pues en este caso nos interesa que a Donald Trump no le vaya demasiado bien por Europa. Y finalmente nos trasladamos a Oriente Medio, donde el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se enfrenta a un desafío diplomático, ya que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, se ha negado a recibirlo en su gira por la región. Y esta negativa es un claro mensaje de que Borrell no es bienvenido en Israel, lo que refleja las tensiones crecientes entre la Unión Europea e Israel por la situación en Gaza. Borrell, conocido por sus críticas bastante potentes y necesarias, añadiría yo, a la gestión israelí del conflicto, se ha visto obligado a limitar su gira a Egipto y Líbano. Esta situación pone de manifiesto la dificultad de la Unión Europea para mediar en el conflicto entre Israel y Palestina, que no es un conflicto, que es más bien una masacre, básicamente de Israel contra Palestina, y la creciente hostilidad del gobierno de Netanyahu hacia cualquier voz que mínimamente sea crítica de manera internacional. También contando con eso, pues no sé, incluso hasta el Papa de Roma, al que también le han acusado prácticamente de ser un colaboracionista de Hamás y tonterías varias de las que dicen. Todo realmente seguirá sin tener ningún tipo de relevancia, mientras las principales potencias internacionales, sobre todo con Estados Unidos, del que veníamos hablando ahora, a la cabeza, pues sigan financiándoles y sigan vendiéndole armas. Recientemente, 20.000 millones de dólares en armas les acaba de vender Estados Unidos. Si gana Trump, pues las armas las venderá por 200.000 más y no les da demasiada vergüenza. Si gana Kamala Harris, pues seguramente también lo seguirán haciendo, porque no se diferencian en eso, solamente que igual les da un poco más de vergüenza y lo hacen con la boca pequeña. Esa es la diferencia, la desvergüenza con la que van a asumir que siguen apoyando a un criminal como Netanyahu. En este caso es muy lamentable, en este caso particular, la política exterior de los Estados Unidos, que tampoco es una sorpresa, porque ha sido lo habitual con este país. En fin, pues hasta aquí la parte de la clave internacional y ahora, pues sin más dilación, vamos con las preguntas y con las respuestas. Vamos allá. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leemos las respuestas. La pregunta que hicimos ayer tenía que ver con Venezuela. ¿Qué pasa con el Partido Popular y Venezuela? ¿Por qué lo instrumentalizan de manera constante? Vamos a leer algunas de vuestras preguntas. Aquí tenemos a Miguel MP, que dice: el PP está obsesionado con Venezuela, pero no por su crítica situación, sino por insultar a Pedro Sánchez, Zapatero o cualquiera que consideren. Llevan años así y seguirán así. Nadie se lo impide. Hay que recordar cuando hace varias semanas Ayuso protagonizó la manifestación por la libertad de Venezuela, solo criticó a Sánchez, Zapatero, el socialismo y la izquierda y tuvo el aplauso del ridículo público que tenía. El único fin con el que defienden la libertad de Venezuela y no paran de nombrarla es para hacer su campaña nacional y su política de tuit. Y como la gente se cree cualquier cosa que dicen, de verdad creen que estamos en una dictadura. Totalmente de acuerdo. Aquí Rolando dice: el Partido Popular, si no cambia su estrategia, nunca va a gobernar. Fuera más creíble si hubieran elogiado la decisión de otorgar asilo político al opositor y no contradecir sus propios criterios. Totalmente. Sus votantes deben estar como locos con el trilero político que hacen. Es que incluso para un votante del Partido Popular te tiene que marear este cambio de posturas, pero de un día para otro. Ayuso dice que primero que lo traigan, después dice que eso es beneficiar a Maduro. Que se aclaren, por favor. Carmen dice: instrumentalizan la vida venezolana con tal de hacer oposición a Sánchez. ¿Se puede ser más malo? No aceptan de nuestro gobierno ni una cosa, ni la contraria. Toda la razón. Ayuso cada día más incoherente. Le falta discurso. Bueno, esto último como al resto de su partido. Amillo 2024 dice: lo mejor de que el opositor venezolano haya querido pedir asilo político en España es el zasca que le ha dado a la ultraderecha, PP Vox, siendo uno de los suyos y echando por tierra todos sus mantras y callando todas las bocas. El zasca ha sido monumental y apoteósico. Sí, pero rápidamente ya ves que se han inventado una cosa completamente distinta para decir que ahora está mal lo que hace pues apenas unos días ellos mismos pedían. Y terminamos con Estrella del Mar, que dice: además de por falta de argumentario, como el PP tampoco quiere que se hable de los problemas de España, salvo Cataluña, por supuesto, porque no tienen ideas que aportar. Le viene bien repetirse con el tema de Venezuela, además de hacerse con los votos de los españoles y nacionalizados españoles de Latinoamérica. Recordemos que el voto extranjero les dio un escaño más en las últimas elecciones. Toda la razón. Les interesa, pues no sé, presentarse, aunque sea de manera hipócrita y falsa, como los redentores de América Latina, los que de verdad luchan por lo que pasa en Venezuela, y es lo que vamos a ver hoy por la tarde en el Congreso de los Diputados, por desgracia. La pregunta de hoy tiene que ver con el rey emérito.
Y es muy sencilla. ¿Hasta cuándo nos va a seguir avergonzando el rey Juan Carlos I? Y también, sobre todo, ¿creéis que el rey Felipe VI merece gobernar, merece reinar en este país si se separa de su padre? O, como os decía antes, ¿creéis que una institución como la monarquía está caducada y debería también someterse a los votos de los españoles para contar con legitimidad? Mañana os leeré en los comentarios, veremos también qué ha pasado con el asunto de Venezuela en el Congreso de los Diputados, con esa manifestación que han llamado a hacer delante del Congreso, y lo comentaremos en el podcast del día de mañana. Muchas gracias por haber estado aquí. Hoy es martes, día 10 de septiembre. Estamos en Clave Barroso. Os agradezco, como siempre, al final del capítulo, que estéis ahí día a día. Me está gustando mucho cómo estáis acogiendo este podcast. Me lo paso muy bien también haciéndolo. Y poco más que eso. Nos vemos en el día de mañana. Esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.